proyecto de difusión de la doctrina social de la Iglesia, nos hemos reunido para tener una pequeña charla alrededor del tema que desarrollamos en una perla anterior sobre la solidaridad. Para ello estamos José Castro, Marcos Antonio, yo mismo, Javier Espinosa, y el autor de la perla, José Ignacio Echegaray, que nos expuso maravillosamente bien el concepto de solidaridad. Entonces yo le voy a dar la palabra para que nos introduzca en esta tertulia y de algún modo nos coordine, para que podamos entre todos pues, profundizar un poco más en el concepto de solidaridad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Así que, José Ignacio, te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias, Javier. Bueno, como voy a hacer un pequeño resumen de lo que dije en ese pequeño vídeo hablando de la solidaridad. Bueno, la solidaridad, como todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, están interrelacionados entre ellos, ¿no? Hay una relación muy íntima entre todos los principios. Yo creo que fue San Juan Pablo II el que más reflexiones hizo sobre el tema de la solidaridad. Y una de las primeras cosas que hizo fue definirlo, y ya en esa definición ya vemos la relación que tiene con otros principios de la doctrina social de la Iglesia. Cuando dice que, si no recuerdo mal, no me lo sé de memoria, pero cuando dice San Juan Pablo II que es la determinante intención de conseguir entre todos el bien común para cada una de las personas. Por lo cual estamos viendo que ya está muy relacionada la solidaridad con el tema del bien común. Además de eso, pues tiene mucho que ver la solidaridad con el tema de la unidad. De la unidad de todos los cristianos, ¿no? De todas las personas en general, porque en definitiva Dios nos hizo seres sociables, no somos seres unitarios que estamos solos en el mundo, sino que nos obliga, nos dice que tenemos que relacionarnos entre todos nosotros. Si no hay sociabilidad es imposible que haya solidaridad, con lo cual es otro de los principios que también está ahí muy, muy relacionado. Hombre, hay una cosa que a mí me gusta decir siempre, es que la solidaridad, que es lo que entendemos normalmente en el lenguaje común, por solidaridad, pues normalmente es ayudar a los demás. Bueno, claro que eso es solidaridad, pero el sentido y el significado que le da la doctrina social de la Iglesia es mucho más amplio. Y yo creo que eso precisamente es de lo que tenemos que hablar esta tarde para ampliar un poco los conceptos que de forma resumida dije yo en ese pequeño vídeo. O sea que yo me planteo varias cosas y, por ejemplo, como ya he dicho, que desde el punto de vista del lenguaje común, del lenguaje de la calle, pues hay un concepto de la solidaridad más estrecho, más pequeño. Pues yo, para empezar un poquito esta charla, si os parece bien, me gustaría que profundizásemos en qué diferencias podemos nosotros apreciar entre solidaridad, desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, y el igualitarismo. Es una cosa que también se habla mucho en la sociedad actual. ¿Bien? O sea que cuando queráis, pues podemos empezar a ver esto. ¿Quién se anima? Venga, vamos a las diferencias entre solidaridad e igualitarismo. Primero habría un poco que comentar qué es el igualitarismo, ¿no? Que yo creo Bien. Que es esa tendencia, esa ideología de alguna manera que tiende a igualarnos a todos, independientemente de nuestras propias diferencias, ¿no? Desde mi punto de vista, eso en sí mismo es una injusticia, porque tratar a todo el mundo de la misma manera, independientemente de las circunstancias, situaciones, de los valores, de los talentos que cada uno de nosotros tenemos, pues no es justo, ¿no? Porque se exige también a cada uno de nosotros que pongamos de nuestra parte lo que podamos, y lo que podamos cada uno de nosotros pues es diferente entre unos y otros. Por lo tanto, el igualitarismo, el tender a que todos seamos iguales, creo que es un modo de distorsionar la convivencia, porque más que aproximarnos y más que apoyar la convivencia armónica, lo que hace es distorsionar, porque trata con
tratarnos a todos igual cuando somos desiguales, pues es una injusticia, ¿no? Desde mi punto de vista. Y como tú has dicho bien, la solidaridad va mucho más allá. La solidaridad es, de alguna manera, el hecho de que todos tengamos las mismas oportunidades. Todos, independientemente de nuestras circunstancias, de nuestros pensamientos, de nuestras capacidades. Pero la solidaridad debe de permitir que todos tengamos oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De desarrollarnos de acuerdo con nuestros propios principios, con nuestro propio proyecto vital, ¿no? Luego la solidaridad va mucho más allá que ese igualitarismo que está también al mismo tiempo pues adornado de un paternalismo absoluto, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, y quizá, bueno, que efectivamente hay que definir bien los términos, ¿no? Pero quizá también el igualitarismo está un poquito basado a veces en la envidia, ¿no? Es decir, en vez de reconocer, pues, por ejemplo, que a lo mejor hay unas personas que se han esforzado más y por tanto cuando hacen un examen y les sale bien hay que darles una nota más alta, o pues al final decir, oye, no, pues estamos a todos por igual, ¿no? Que no haya ningún suspenso, que no haya nadie que destaque, porque no queremos frustrar a nadie. Y entonces, bajo esa óptica, yo creo que también a veces es un poquito la envidia de no decir, pues a quien tenga algo bueno, pues oye, alegrarte porque esa persona haya alcanzado ese mérito, ¿no? Y en cambio la solidaridad, como bien ha señalado José Ignacio, recogiendo la definición del Papa Juan Pablo II, es realmente preocuparte por el bien de todos y comprometerte, ¿no? Comprometerte con ese bien. No simplemente darle un aprobadito para que todos seamos iguales y se quede contento, sino invitarle sobre todo a desarrollar sus talentos, en primer lugar, si tiene alguna dificultad, ayudarle, etcétera. Yo creo que son dos enfoques muy distintos. Muy bien. Marcos. Aquí estoy. Sí, yo creo en lo que estás hablando de igualitarismo. Además, el problema está en que cuando se habla de igualitarismo se supone o se da por hecho que es que hacia abajo. O sea, no entendemos el igualitarismo como todos iguales, pero hacia arriba. O sea, vamos a prosperar todos y a ser más todos, mejores todos. No, es como decía ahora mismo José, bueno, que 4 suspensos pasamos este curso. Pues claro, el que se esfuerza mucho dice, bueno, pues que trabaje Rita, porque yo, pues, si van a hacer la media de la nota con la mía, pues no. Y por otra parte, en el Evangelio, Jesús no habla nunca de igualdad. No habla de igualdad, habla de aprender. Las oportunidades que tengamos, aprovecharlas, los talentos que tengamos, ponerlos en servicio, como la parábola de los talentos. El que tiene 10 le da otros 10, el que tiene 5 le da otros 5. Ahí está mi solidaridad, yo creo que es por ahí. Lo que yo tengo, ponerlo a disposición de los demás para que todos seamos mejores, todos seamos mejores, sí, vamos a decir la palabra mejores, aunque no es exacta, pero todos vayamos en el mismo sentido en que los cristianos, los creyentes, creemos que se debe ser solidario entre todos a la vez, pero para mejorar, claro, para mejorar. Sí, y eso va unido con lo que decía. Quería aportar también un poco, el igualitarismo se aproxima mucho a estas ideologías de izquierdas, ¿no? Claro. Socialistas, en donde el Estado es el que va a proveer todo. Entonces, nos trata a todos por iguales y a todos trata de darnos lo mismo, que luego no nos da nada, ¿no? Y por otro lado, el liberalismo, pues es todo lo contrario, ¿no? Deja al individuo a su albur, es decir, bueno, que cada uno se salve como pueda y que... Entonces, bueno, este concepto de solidaridad que introduce la doctrina exclusiva de la Iglesia, la verdad es que es muy revolucionario. Muy revolucionario en el sentido que nos podría ayudar a construir una sociedad que no es ni socialista, tampoco es absolutamente capitalista, sino una sociedad de las personas, una sociedad a la dimensión del ser humano, ¿no? Y es un poco lo que quería aportar. Sí. Bueno, ya desde el primer momento estamos dejando, yo creo, bastante claro que hay una gran diferencia entre el concepto de solidaridad que existe en la sociedad actual y el concepto de solidaridad que nos da la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante para
para que la gente por lo menos tenga información de cuál es la verdadera solidaridad, ¿no? Yo creo que San Juan Pablo II, también hablando de la solidaridad, nos hablaba de las estructuras de pecado, ¿sí? Y también nos decía que lo que había que conseguir y el objetivo con las estructuras de pecado era modificarlas y hacer estructuras de solidaridad. Pues ponía algunos ejemplos. Yo he estado reflexionando un poco sobre este tema. Vamos a ver, en la actual sociedad, ¿cómo veis las posibilidades que tenemos de poder transformar estructuras de pecado en estructuras de solidaridad? ¿Cómo lo veis? Pues con mucho trabajo esperando y con la verdad puesta en Dios, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que nuestro mundo pues presenta grandes oportunidades porque tenemos grandes medios ahora para hacer muchas cosas que en la antigüedad no existían, y luego también presenta grandes deficiencias, ¿no? Basadas especialmente pues, en la ausencia de Dios y en todo lo que se conlleva. Porque, por ejemplo, para vivir la solidaridad lo que hace falta es que sentir al otro como un hermano. Para sentir al otro como un hermano, no de forma voluntarista, sino de forma real, tienes que tener un padre común, porque si no, no es tu hermano. Pero bueno, para centrarme en la pregunta que hacías, poder transformar las estructuras de pecado en estructuras de solidaridad, pues en primer lugar, darse cuenta de que existen estructuras de pecado, porque a veces las negamos o no somos conscientes de ellas, ¿no? Pensamos que simplemente, bueno, pues existen personas que se equivocan, personas que no actúan bien, pero no, es que existen auténticas estructuras que llevan al ser humano a de forma más fácil desviarse del buen camino, ¿no? Pues las leyes que son perversas o las estructuras que son perversas hacen que las personas... una de ellas es la destrucción de la familia, por ejemplo. Cuanto más está la familia, que es donde más la persona puede socializarse y sentir el amor, pues lógicamente crece un mayor número de personas. Yo creo que en primer lugar es reconocer que existen las estructuras de pecado y segundo también ser conscientes de que se pueden vencer, ¿no? ¿Quién más opina? No, yo creo que la estructura de pecado ahora mismo en el mundo es lo que llamamos nuevo orden mundial. Eso es una estructura y además de pecado. Es clarísima. Por segundo lo dijo, lo repitió Benedicto XVI, y lo estamos viendo en la actualidad, nosotros lo estamos sufriendo, ¿no? Tenemos que ajustarnos a lo que dicen ciertas personas que nos dirigen hacia un sitio que no queremos, pero que nos llevan. Entonces, eso para mí es el pecado. Habría que, de alguna manera, saber enfrentar esa estructura de pecado, porque la estructura de pecado no es solidaria, al contrario, es totalmente insolidaria. O sea, y que nos vendan que es que para todos, lo que antes decíamos, para todos es el bien, pues que no puede ser. O sea, todos no podemos tener el mismo bien, porque todos no tenemos los mismos talentos, ni todos tenemos las mismas oportunidades, aunque deberíamos tenerlas. Pero cada uno en nuestros sitios y de repente, dependiendo de nuestras capacidades, ponerlas al servicio de los demás. Es lo que yo entiendo que deberíamos de intentar hacer o poner en práctica las personas que entendemos que las cosas deben ir por ahí y no otros caminos que no, vamos a ser todos iguales y todo va a ir bien. Pues es que va a ser que no. Sí, yo también por aportar mi opinión. Hoy yo creo que estamos rodeados y manejados por estructuras de pecado. Creo que la política y la dirección de la humanidad está en manos de estructuras de pecado, ¿no? Sí. En cualquiera. Entonces, pero claro, las estructuras de pecado, las estructuras no pecan, ¿no? Lo que pecan son los hombres. Es decir, son los hombres los que conducen estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo combatirlas? Yo creo que es muy claro, ¿no? Porque cuando Jesús, los judíos esperaban que fuera un revolucionario que
que los sacara del dominio romano, ¿no? Entonces esperaban un rey fuerte, un político de categoría, de talla, para que los liberara de su yugo, ¿no? Sin embargo, no fue así. Es más, Jesús se marchó y es tremenda la noche en que se quedó absolutamente solo, ¿no? Y de ahí surgió pues una gran revolución. Porque yo creo que la solución no está en las grandes fórmulas políticas ni en grandes líderes que nos saquen de esta situación, sino está en la conversión de las almas, en las conversiones de las personas. El reino de Dios no es un reino de políticos, ni es un reino de parlamentos, es un reino de personas convertidas, un reino de hombres nuevos, ¿no? Entonces, lo veremos, pues en la medida en que el reino de Dios lo vayamos implantando, pues yo creo que estas estructuras de pecado irán disminuyendo. Pero bueno, Dios lo dirá y Dios sabe cuáles son sus tiempos y nosotros pues no podemos perder la esperanza, pero tenemos que trabajar y luchar y saber que la solución está en cada uno de nosotros, individualmente. Y socialmente, como somos sociables y si además somos solidarios, pues evidentemente el movimiento podrá ir en esa dirección. Sí, me permitís... Sí. Bueno, yo creo que Ay, perdona, José. Sí, no, perdón, un inciso, complementando la buena exposición de Javier. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que son formación y acción, ¿no? Hay que formarse y luego hay que actuar porque las cosas no cambian por sí solas. Y solamente por complementar, indudablemente al final lo que cambian son los corazones de las personas. Pero que de alguna forma las estructuras pueden ayudar también a ese cambio. Es decir, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, porque a veces se entiende mejor, un colegio bueno puede afectar a todos los alumnos que van a ese colegio. Y es verdad que lo importante es que cambie el corazón de cada uno de ellos, pero en un buen colegio es más fácil y la gracia de Dios puede actuar más fácilmente en cambiar esos corazones, ¿no? Entonces, si un mal colegio en donde se esté pervirtiendo a los chavales o adoctrinándoles se convierte en un buen colegio, más fácilmente todos ellos pues podrán salir con un buen corazón, que es al final lo que se pretende, ¿no? Y eso con cualquier otra estructura de pecado. Si un abortorio se convierte en un centro de atención de la mujer, pues lógicamente donde antes solamente existía muerte, se convierte en un sitio en donde la mujer pues puede recibir ayuda y salir de su problema. Lo que quería comentar es que yo creo que hay unos conceptos muy erróneos en cuanto al tema de las estructuras de pecado, porque hablando con personas, pues les dices, por ejemplo, oye, un tema muy claro y que además es de total actualidad, que es el tema del aborto. Dice, bueno, es que el aborto, lo mires como lo mires, eso es un asesinato. Pero ¿cómo va a ser un asesinato si es legal? Digo, bueno, es que una cosa es que sea legal, que en el Congreso de los Diputados se haya convertido en una estructura de pecado porque está aprobando leyes injustas, y otra cosa es que eso sea moral y que sea ético. Y entonces la gente, si hay una ley que está aprobada en el Congreso, dicen, oye, pues esto no, si esto es legal, ¿cómo va a ser un asesinato? Pero yo creo que hay una gran confusión en cuanto al tema de las estructuras de pecado. Bueno, y continuamos con la reunión, y además, ya que lo ha mencionado antes Marcos, el tema del nuevo orden mundial. San Juan Pablo II también habla bastante en relación con la solidaridad, también habla del nuevo orden mundial, cómo el nuevo orden mundial ataca directamente a la dignidad de la persona. Y entonces yo ahí lo que sí veo son ciertas similitudes, por no decir casi todas, entre el concepto de nuevo orden mundial que desarrolla San Juan Pablo II y lo que tenemos actualmente, que es la Agenda 2030. Entonces me gustaría saber qué opináis de las similitudes que puede haber entre ambos documentos. Hombre, yo creo que, hablando de estructuras de pecado, el nuevo orden mundial está estructurado como tal, ¿no? Es decir, podríamos decir que es la estructura de pecado por excelencia, ¿no? En este momento, yo creo. Y la Agenda 2030 es su programa político. Es decir, es la ideología que van a tratar y que yo creo que es una arquitectura, una ingeniería social increíble, diseñada exclusivamente justo para llevar a cabo y acabar imponiendo ese nuevo orden mundial
al que estamos haciendo referencia, que no es ni más ni menos que una sociedad completamente adocenada, sin principios y sobre todo y fundamentalmente sin Dios. Yo creo que la definición del nuevo orden mundial es una sociedad sin Dios. Sin Dios, sin nuestro Dios, porque aparecerán otros dioses y de hecho hay otros dioses que son los que realmente están dominando estas estructuras de pecado. Sí, sí. Yo creo que tienes toda la razón, Javier. Y digo lo que decía antes cuando hablamos de ese tema, que el nuevo orden mundial lo que piensa es en una sociedad igualitaria, todos iguales, pero todos al servicio de una causa común que nos van a imponer. ¿Y cómo? Por la Agenda 2030. Ahí están todas las cosas. La Agenda 2030. Entonces, y además una sociedad en la que no tiene Dios, no tiene raíces en las que apoyarse, es decir, de dónde vengo y a dónde quiero ir y quién soy. Entonces, ¿qué es lo que están consiguiendo en Europa con la inmigración? Están cambiando la sociedad, están cambiando el paisaje de Europa. Ya no es la Europa de hace 40, 50 años, con lo mala que era también, porque no era especialmente una sociedad de virtudes, pero era una sociedad que tenía raíces cristianas. A lo mejor no las ponía en práctica como debería ser, pero las raíces tenía. Es que las ha perdido. Además en el Parlamento Europeo está constantemente intentando atacar el cristianismo y quitar las raíces cristianas de Europa. Y Europa no es nada sin el cristianismo, sin esas raíces. Bueno, las han quitado ya, ¿eh? Claro. Ya no se dice nada en la Constitución Europea del cristianismo. No, nada, absoluto, claro. Entonces, pues yo creo que la estructura de pecado que decía Javier es el nuevo orden mundial y todo el programa que está intentando imponer y que lo va a imponer, como Dios no lo remedie, porque yo creo que aquí abajo va a ser poca gente la que vaya a ponerse, no se vaya a poner, porque arrollan. Entonces, yo creo que sin perder la esperanza, que también he dicho, en lo que pueda venir detrás, porque claro, los jóvenes, nosotros hemos pasado por una época en que dicen, bueno, pues sabíamos quién eran nuestros abuelos, qué pensaban nuestros abuelos, nuestros padres, de qué raíces veníamos, qué eran nuestros antepasados. Habíamos conocido la historia nuestra desde los fenicios y antes, pero claro, un chico ahora que resulta que la historia empieza en el año 1812, pues tú me dirás qué raíces puede tener un chico en España, cuyo libro de historia empieza en el 1812, como ya antes no existía. O sea, antes no había nada. Pues claro, y como dice Ignacio, claro, han conseguido quitar las raíces nuestras. Han conseguido quitarlas, arrumbarlas. Y lo van, sí, totalmente. Y lo van a conseguir a fuerza de imposición. No va a ser militar, supongo, pero sí va a ser una imposición. Sí, volviendo un poquito a San Juan Pablo II, a mí lo que me llamó mucho la atención, y claro que tenía buena información, es cuando introdujo en las letanías del Rosario la invocación de Reina de la Familia. Y no reina de las familias, que a veces lo rezamos así, reina de la familia como estructura, porque es la estructura básica de la sociedad. Porque él sabía los ataques que iban a venir a la familia y quería ponerla bajo la protección de la Virgen María. Creo que ahí es un campo de batalla muy importante que tenemos, ¿no? Recuperar lo que es la familia y el origen de la familia, que es el matrimonio. No el matrimonio que nosotros creemos, sino el matrimonio como es, la unión entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Creo que ahí es muy importante recuperar ese pilar fundamental, porque es el refugio de la libertad, el refugio del amor, el refugio de la humanización, y en esta batalla, digamos, de nuevo orden mundial, creo que se juega mucho en ese combate, ¿no? En esta batalla de la recuperación del matrimonio y de la familia. Sí, yo estoy de acuerdo, digo, totalmente. Y ellos lo van a atacar a la familia, que es la estructura básica de donde sale todo lo demás. Si esa estructura
no existe o la desvirtuamos, pues ya está. Bueno, de ahí la insistencia en que ahora ya existen, pues no sé, 28 tipos distintos de familia, ¿no? Claro, porque todos los que se puedan, todos los que se quieran inventar. Y además, Sí. si a alguien se le ocurre decir que no, que eso no es así y que solamente existen dos sexos, que es el masculino y el femenino, y que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, bueno, ya ese está proscrito de por vida y no le meten a la cárcel de momento, pero vamos. De momento. Sí. Bueno, José Ignacio, el tiempo ya se está agotando, Sí. así que vete dándonos tu opinión final, en fin, el cierre. Sí. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que hemos hablado bastante sobre el tema de la solidaridad y creo que para las personas que nos puedan escuchar en este pequeño vídeo, pues yo creo que les hemos dado una serie de pautas que les aclararán mucho qué es la solidaridad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que es lo importante. Y hay una cosa que yo me estaba dejando en el tintero y que lo puedo utilizar ya para cerrar la reunión, y es que precisamente a través de la óptica de la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad tiene mucho que ver con una de las virtudes, que es la caridad. Y la caridad, ¿qué es? Amor. Y eso sí que es una cosa que distingue totalmente a la doctrina social de la Iglesia. Y gracias a ese camino de caridad y amor, puedes llegar a conseguir el bien común de todas y cada una de las personas. Y bueno, pues es lo último que yo quería transmitir a las personas que nos puedan escuchar en este pequeño vídeo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Hasta la próxima ocasión que tengamos de grabar otro podcast, pidiendo a todos los que nos estáis viendo a través de YouTube, pues que nos ayudéis a la difusión de la doctrina social de la Iglesia, apoyándonos, dándonos vuestra manita arriba y tratando de difundir este vídeo por vuestras redes, por medio de todo lo que podáis. Así que hasta la próxima.